¿Sabías que a lo largo de la historia, las serpientes y los dragones han sido venerados como símbolos de poder y sabiduría en diversas culturas? Bienvenidos a una inmersión en el fascinante mundo de las serpientes emplumadas y los dragones, figuras legendarias que trascienden fronteras y civilizaciones. En el trasfondo místico de las culturas ancestrales, estas criaturas mitológicas se alzaban como símbolos de fuerza, conocimiento y transformación. Desde la mitología azteca con Quetzalcóatl, la majestuosidad de Kukulcán en la mitología maya, hasta Bochica en la mitología muisca, estas deidades eran representadas como serpientes emplumadas, vinculadas estrechamente con la sabiduría, la cultura y el desarrollo humano. Quetzalcóatl es el dios más importante de la mitología azteca. Es conocido como el serpiente emplumada y se le asocia con el viento, la lluvia, la sabiduría y el aprendizaje. Kukulcán es el dios principal de la mitología maya. También es conocido como la serpiente emplumada y se le asocia con el viento, la lluvia, el sol y la fertilidad. Bochica es el dios principal de la mitología muisca. También es conocido como la serpiente emplumada y se le asocia con la sabiduría, la cultura y la civilización. Pero, ¿sabías que esta no es una singularidad en las religiones y mitologías antiguas? La omnipresencia de las serpientes y dragones se extiende a otras culturas como la azteca con Tezcatlipoca, el enigmático Hermes de la mitología griega, Tot en el antiguo Egipto, y muchos más. Tezcatlipoca, el dios azteca de la noche, la oscuridad y la tentación, se representa a veces como una serpiente con ojos de fuego. Hermes, el dios griego del comercio, los viajes y la sabiduría, a menudo se representa como un joven con alas en los pies y un sombrero con alas. En la mitología romana sería el dios Mercurio. Tot, el dios egipcio de la sabiduría, la escritura y la magia, a menudo se representa como un hombre con cabeza de ibis. Fenwang, el fénix chino, es un ave mítica que se representa a menudo con la cola de una serpiente. Se cree que es un símbolo de la buena suerte y la prosperidad. En la mitología china, el dragón es una figura importante. Se asocia con el poder, la sabiduría y la buena suerte. En la mitología japonesa, el dragón también es una figura importante. Se asocia con el mar, los océanos y la protección. En la mitología hindú, el dios Vishnu se representa a veces como una serpiente. Se le asocia con la protección, la preservación y la transformación. No obstante, estas fascinantes criaturas no solo encarnaban el bien. En relatos de mitologías como la nórdica o egipcia, se les atribuían fuerzas oscuras o representaban el caos. Jormungandr, la serpiente de Midgard de la mitología nórdica, es una serpiente gigante que rodea el mundo. ¿Imaginas a Jormungandr enfrentándose a Thor en el Ragnarok, el día del juicio final? Apep, el dios egipcio de la oscuridad y el caos, se representa como una serpiente gigante que amenaza con destruir el mundo. Independientemente de su origen, las serpientes emplumadas son figuras poderosas y fascinantes que han cautivado la imaginación de las personas durante siglos. Estos seres legendarios, ya sea como símbolos de buena suerte en la mitología china, protectores en la mitología japonesa o incluso como la transformación de Vishnu en la mitología hindú, han perdurado a lo largo de los siglos, resonando en el corazón de la humanidad. A lo largo de este viaje mítico, descubrimos las conexiones entre culturas distantes y cómo estas serpientes y dragones han dejado una huella indeleble en la historia. Si quieres seguir explorando mitos y leyendas, suscríbete y no olvides darle like a este video.